Hola, ¿cómo están? En esta sesión vamos a ver lo que es antropología del diseño, vamos a ver lo que es una introducción y bueno, para darle inicio voy a definirlo. Investiga los usos y las ideas sobre los objetos y cómo configuran la vida material y el mundo y las ideas, ¿no? Cómo configuran nuestra vida material y nuestras ideas. Eh, y esto nos responde esta pregunta: ¿acaso los objetos configuran nuestra vida material? La respuesta es que sí. Y ahora imagínense qué tipo de habilidades nuestro cuerpo ha adquirido a partir del uso o desuso de ciertos objetos. ¿Correcto? Nuestro cuerpo se va modificando eh, a lo largo del tiempo, pero también nuestra historia personal va a depender mucho de cómo nuestro cuerpo se va a ir adaptando y cuáles son nuestras habilidades corpóreas, ¿no? Hablando o aquí relacionando lo que puede ser el campo de la antropología física. Por ejemplo, los objetos dentro de la antropología física nos pueden indicar cierto tipo de manipulación o habilidad que podamos adquirir, pero también desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología arqueológica que se revisó en la lectura, nosotros podemos encontrar al objeto como vestigio, ¿no? Y a partir de ese vestigio definir aspectos de la antropología cultural que podrían ser el uso de esos objetos para ritos o fiestas, ¿no? ¿Cuál es el entorno que gira alrededor de esos objetos? Todas las ideas que están extraídas en este texto son a partir de el académico Fernando Martín Juez, que nos invita a reflexionar sobre cómo se establecen los vínculos de las sociedades con los objetos que producen, ¿no? Los objetos, desde el punto de vista de cómo surgen, lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿no? El primero, y es el clásico, la respuesta clásica de cómo surge el diseño, y es que el diseño surge a partir de una necesidad. Pero también, ¿no será que los objetos también tengan otro cauce para aparecer? Y ese cauce podría ser el deseo, es decir, el imaginar yo cosas, ver hacia arriba, ver hacia el futuro, e imaginar cosas y plasmarlas y convertirlas y hacerlas tangibles en la realidad. Después de que surge esa necesidad o ese deseo, nuestro objeto empieza a construirse como un proyecto. A partir de ese proyecto se empieza a diseñar y después de ese diseño que se da, ya que se ha testeado, ¿no? Se convierte como un producto y ese producto entra en circulación y cuando entra en circulación se convierte en una mercancía. Los objetos pueden separarse en función y quiero que pongan o anoten esto porque va a ser importante, ya que va a servirles para realizar una tarea. El objeto se puede determinar en función de su uso, ¿no? Es decir, ¿para qué me está sirviendo? Y si me está sirviendo es que lo estoy usando en este momento, ¿no? Es un objeto que me es útil y si me es útil lo tengo presente y lo utilizo diariamente. O puede ser un objeto guardado que solamente utilice en ciertas ocasiones. O tal vez esos objetos de fiesta o conmemoración, ¿no? Que están guardados pero solamente salen cuando va a haber un evento importante, ¿no? O una conmemoración. Por ejemplo, esos arreglos navideños que se tienen, esa decoración o ese traje de Halloween que uno tiene. Puede ser en función de que está perdido, un objeto que se me perdió, que está escondido, que lo escondo, que es prohibido o que es clandestino, ¿no? Puede ser un objeto que es robado, y esto entra mucho ahorita en contexto con este ladrón del microbús, ¿no? Que no pudo robarse nada. Ya me acordé. Puede ser un objeto descompuesto que lo tengamos ahí, pero que no tenga ni siquiera uso, ¿no? Que está ahí descompuesto y que nosotros podemos ubicar. En un caso
particular, yo por ejemplo tengo unos audífonos descompuestos, ¿no? En reparación, cuando nosotros mandamos a reparar algo, podemos poner un objeto que sea viejo o usado, o podemos tener un objeto inútil, realmente inútil, que no sirva para nada, pero que nosotros lo tengamos ahí. ¿Y por qué lo tenemos? Esas son las preguntas, o esa es la relación que nos va a determinar Martín Juez. De manera que la tarea de la antropología del diseño es deducir cuáles son las pautas frecuentes y extraordinarias entre la biografía del usuario y las etapas de vida de un diseño, desde su creación hasta su olvido, ¿no? Como antigüedad, puede ser un objeto de nostalgia o de veneración, y un objeto reciclado, que se entiende como lo que es una reencarnación del objeto. Entonces, ¿todo es diseño? Ustedes respóndase a la pregunta, ¿no? La antropología del diseño vincula lo que es el humano con el objeto. ¿Qué relación tiene esto entre la biografía del usuario, no? Y obviamente a unas personas va a remitir ciertos eventos materiales, pero también ciertos eventos ideales, y es lo que vamos a externar aquí, ¿no? Todo objeto tiene un área de pautas. Dice, son aquellas partes de un objeto que lo caracterizan como unidad interior y en su desempeño con el contexto exterior para determinar el sentido y la utilidad. A mí me gusta explicar esta frase a partir de un sartén, ¿no? ¿Cuál es la unidad interior de un sartén? Es decir, ¿cómo está conformado el sartén? ¿Cómo es su forma? ¿Cuál es su material? ¿Cómo está compuesto su material? ¿El uso? ¿Para qué sirve? Todo eso determina la funcionalidad de ese objeto que es un sartén, ¿no? Y su desempeño con el contexto exterior. Ahora, ¿qué de ese sartén convive con el exterior y para qué está hecho, ¿no? Por ejemplo, sus dimensiones están hechas para una estufa grande o para una estufa pequeña. También su desempeño con el contexto exterior. El contexto exterior es ese fuego que ayuda a que el sartén tenga su función o desarrolle su función. También otra función es el mango, ¿no? El mango me ayuda al sartén, ayuda al ser humano a que pueda manipular el sartén, ¿no? Y no quemarse porque está en contacto con el fuego. Entonces, que se entienda bien cuáles son las partes o la unidad interior del sartén y cuál es su desempeño con el contexto exterior. Esa unidad interior va a responder a esa área de pauta principal, que es la función principal del objeto. Responde a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué está hecho el sartén? ¿Para qué está hecho el sartén? ¿Y qué de ese unidad interior determina? ¿Y cuál de esa unidad interior determina su función, no? Es decir, el sartén, ¿para qué sirve? ¿Para cocinar? ¿Para cocinar? No, ¿para qué? Transfiere el calor al alimento que se le ponga, ¿no? Es decir, para cocinar. ¿Correcto? Pero yo lo estoy haciendo más específico. Calienta o fríe, dependiendo de lo que utilice, ¿no? Pero lo que hace es que transfiere el calor a la comida. Eso es la función principal del sartén. ¿Correcto? La relación al área secundaria es el contexto exterior, es decir, con el uso y lo otro, ¿no? ¿Qué del sartén convive conmigo? Y ya podemos ver, por ejemplo, qué es el mango o la base, ¿no? Que está realizada, el fondo, ¿no? Del sartén que está diseñada para soportar altas temperaturas sin que el sartén tenga una deformación, ¿no? Y que siga siendo o cumpliendo esa función que es transferir el calor a el alimento. Todo objeto tiene un arquetipo. El arquetipo es el modelo primario del objeto, es decir, de dónde surge. Aquí puede tener 3 arquetipos sin que se cumplan los 3. Puede tener 1
puede tener otro o puede tener otro, ¿correcto? No necesariamente debe tener los tres. El arquetipo natural es el objeto proveniente de la naturaleza que inspira la creación de un objeto con su misma función y materialidad o estructura. Es decir, que de la naturaleza pudo inspirar a la creación de ese objeto con esa función, con esa materialidad o con esa estructura. ¿Se les ocurre alguno? El arquetipo biológico es una imitación, es decir, si mi cuerpo puede imitar esa transferencia de calor. Y el arquetipo cultural nace de la mente humana por medio de un proceso de reflexión y estudio. Para mí el arquetipo natural, para que cumple la misma función, es el mismo fuego. Para mí el arquetipo natural del sartén es el fuego, ¿no? Que cumple esa misma función, ¿correcto? Pudieran ser piedras calientes tal vez que se quemaron, pero bueno, proviene de la naturaleza, es decir, el ser humano lo vio y de ahí se inspiró. El arquetipo biológico es una imitación, es decir, si mi cuerpo puede imitar ese sentido, ¿no? De transferir el calor al objeto. Y el arquetipo cultural nace de la mente humana. Esto quiere decir que proviene de una reflexión cultural o de un consenso a partir del cual se va a desarrollar ese objeto, es decir, es meramente humano. Todo objeto tiene una metáfora, que es una idea adherida que nos lleva más allá del objeto mismo y hace sugerir una idea a otro objeto, o un vínculo entre ambos, es decir, una idea o un objeto. Esa metáfora natural puede ser referente a ideas o eventos biológicos y físicos. La metáfora natural del sartén es el fuego también, ¿correcto? Porque me está remitiendo a eso, al fuego. Y la metáfora cultural, es decir, la metáfora que es un constructo humano a partir de un sartén. Por ejemplo, a mí se me ocurre la idea de mamá, la idea de cocina, la idea de hogar, que son ideas adheridas a ese objeto, es decir, que están muy presentes en el sentido del sartén, pero es independientemente el contexto en el cual yo esté viendo ese sartén, ¿no? O la historia que me remite a mí ese sartén, es decir, el vínculo con el cual yo tenga con ese objeto. Tal vez su metáfora natural y su metáfora cultural va a ser muy diferente, ¿no? Sobre todo la metáfora cultural, y lo vamos a ver aquí en el ejemplo. El ejemplo, ¿cuál es la idea principal o cuál es el área de pauta principal de un tarro? Es retener el líquido, es decir, que el líquido no se vaya a desbordar. ¿Cuál es el área de pauta secundaria? Puede ser el asa del tarro, que es con lo que convive el objeto, tal vez el grosor del material con el cual, como se dice, está hecho para que el tarro aguante temperaturas frías si se quiere meter al refrigerador, la curvatura de donde bebemos para que mis labios no se vayan a cortar con el material. ¿Cuál sería el área de pauta? Bueno, ya vimos el área de pauta secundaria. ¿Cuál es la idea natural? Una roca cóncava que cumple la misma función del área de pauta principal, que es retener el líquido. Por ejemplo, puede ser un coco, puede ser una hoja. ¿Cuál es el arquetipo biológico? Pues las palmas de las manos también pueden retener el líquido, lo pueden realizar, lo pueden hacer. El arquetipo cultural es un vaso de barro, es decir, un modelo anterior. Si el tarro es un 3.1, el vaso de barro es un 2.1, ¿no? Es un modelo 2.0, un 1.0, es decir, un modelo anterior que está realizado, que está pensado a partir de la mente del ser humano. Es un objeto reflexionado y creado por el ser humano. La metáfora natural, la idea natural que tiene este tarro, por ejemplo, es la sed, o el material con el que está hecho, que como está hecho de vidrio, a mí me remite a lo que es la arena, ¿no? Pero la metáfora natural de este objeto es la sed.
Si yo tuviera un vaso cualquiera, puede ser la sed, pero también puede ser